Solamente coloqué de nylon. Hola, buenos días. Buenos días, doctora. Buenos días, doctora. Buenos días, doctora. ¿Cómo han estado? Buenos días, doctora. ¿Cómo han estado? ¿Bien? ¿Ya están empezando Sí, exámenes? Sí. Sí, el 17 nos toca a nosotros, ¿no? ¿Está confirmado esa fecha, chicos? Sí, doctora. Sí, doctora. Ya. Entonces, terminando la clase, vamos a definir bien el temario. Bueno, ¿pudieron revisar la plataforma? ¿Están entrando a la plataforma? ¿Tienen algún problema? No, está normal la plataforma. Todo bien, doctora. ¿Sí? Están pudiendo revisar Sí. también las presentaciones, han bajado, porque les subí todas las todos los Power, en realidad yo trabajo en Word, todos los Words, todos los temas, ¿no? Entonces vale la pena que ya los vayan leyendo para el parcial. ¿Ya? Lo que vamos a trabajar hoy día es sobre personalidad. ¿Sí? Vamos a ver el concepto de personalidad, algunas teorías de la personalidad, algunas orientaciones y teorías que tiene. ¿Sí? Dentro de las definiciones, ¿qué es? ¿Qué es la personalidad? ¿Qué creen que es la personalidad? Estaba viendo hace rato en el WhatsApp algunos emoticones, algunas cosas que ustedes suben ahí arriba que quizás también defina su personalidad o no. ¿Qué dicen ustedes? Entonces dice es la organización dinámica interna del individuo de los sistemas psicofísicos que determinan su ajuste único a la situación. Esto según Alport, en 1974. ¿Sí?
Entonces, hay diferentes teorías de este tipo de definición, ¿sí? Teorías de la personalidad. Dice que son patrón de rasgos que nos permite predecir lo que una persona hará en una situación determinada, o conjuntos de rasgos o disposiciones a comportarse de una manera descriptible. Formas relativamente estables y características del individuo de pensar, de experimentar, de comportarse. ¿Sí? ¿Ustedes se conocen como grupo? ¿Ya han pasado alguna clase presencial? Algunos. Algunos. Entonces, cada uno de nosotros tenemos una característica, una personalidad única, ¿no? Sí. ¿Y será que estos conceptos, estas definiciones, encaja en eso? Conjuntos de rasgos o disposiciones a comportarse de una manera descriptible. ¿Esto es cierto? Sí, es cierto. Sí. ¿Será que varía también de un país a otro la personalidad de sus habitantes? Sí. ¿Sí? Sí, doctora. Ustedes ven esto bastante en el aula, ¿no? Se nota. Porque ¿cómo son? ¿Cuál es la diferencia que ven? ¿Cuál es la característica más notoria? A ver, los brasileros, ¿cómo creen que son los bolivianos? Doutora, ¿Mm? uma das características dos brasileiros são alegres, expansivos, gostam de falar muito. ¿Los brasileros o los bolivianos? Os brasileiros. Ya, los brasileros van a describir a los bolivianos y los bolivianos a los brasileros. ¿Les parece? ¿Cómo son los bolivianos según los brasileros? Son más calladitos que nosotros. Más calladitos, ¿qué más? Sí. Sim, habla muy bajo. Doutora, os bolivianos são objetivos, abram um pouco, são pacíficos, cordiais. Y ustedes han podido identificar, digamos, porque hay diferentes tipos de bolivianos, ¿no? Entre collas y cambas y cochalas. Y algunos compañeros son de Santa Cruz, son del Oriente. Por eso siempre les hago presentar, ¿se acuerdan? En la primera clase les hago presentar cómo son, de dónde están pasando clases, algunos chilenos, algunos peruanos, ¿no? A veces con decir soy de tal lugar, uno como que ya tiene una idea de cómo es. ¿Y los cochabambinos cómo son? A comparación de los otros. ¿Han podido identificar esa característica del cochalá, los brasileros? Solo en la vestimenta, ¿no? No, la personalidad estamos hablando. ¿Cómo son en No, general la personalidad gente no. cochala? Son buena gente, ayudan bastante cuando tenemos dificultades. Para mí son eso. Ya, sí, es una característica del cochala, está en su personalidad. Sí, tienen sus patrones de conducta y modos de pensar. Son personas que determinan su ajuste al entorno. Pero ¿cómo más son los cochabambinos? Este es su mes patrio, ¿no? No sé qué ha pasado. ¿Cómo más podemos decir que son los cochabambinos, los cochalas? Y a ver, los cochalas, ¿cómo se definen? ¿Cómo describen? Eu creio que são alegres, não? Borrachos. No somos borrachos. Comemos mucho. Ya, Ese chico es alcohólico. ya. ¿Qué Somos más? muy hospitalarios y nos gusta la gastronomía. Ya. ¿Qué más? Doutora, Sí. gentis, a experiência que eu tenho que são gentis, né? ¿Son qué? Gentis, ¿Qué es eso? gentis, discretos. Ah, discretos. Ya. Yo la perspectiva que yo tengo, yo no soy cochabambina. La perspectiva que yo tengo de ellos, o sea, que son orgullosos,
¿Por Somos qué? francos. Son francos, son orgullosos. ¿Y de qué son orgullosos? De su tierra, pues. ¿Cómo es el clima en Cochabamba? ¿Cómo es la comida en Cochabamba? Uy, Les encanta uy, a los brasileros. Muy ¿Cómo rico y se come variado. en Cochabamba? se vive para engordar. Tiene uno de los mejores climas. ¿Ves? Son bien orgullosos los cochabambinos. ¿No ves? Sí, tienen Sí, los mejores climas. Bastante. Pero el clima es verdad, es lo mejor. Sí. En La Paz hace frío. es feo La Paz. El Colla, Y en Brasil hace mucho calor. Doutora, o clima em Cochabamba é muito bueno. Eu estou aqui em Brasil a 43 graus a hora. wow. Ya. Pero fuera de eso, ¿cómo es cada persona? ¿Sí? La personalidad, a pesar de que sí habemos bolivianos, brasileros, chalas, cambas, peruanos, chilenos, cada persona tiene algo distintivo, ¿sí? Y eso es la personalidad y es propio de cada individuo. Y es lo que tenemos que ir viendo, lo que vamos a analizar. ¿A qué se refiere eso? Es a un modo habitual de responder a ciertas situaciones, ¿sí? A situaciones diversas. ¿Esto qué quiere decir? Ustedes van a tener diferentes tipos de pacientes. El concepto de personalidad dice abarca la globalidad de las conductas de los individuos. ¿Esto es cierto? Sí. También incluye una serie de indicadores que permiten la predicción de comportamiento bajo condiciones específicas. ¿Qué es lo que ha pasado en Bolivia el año pasado en octubre? ¿Cómo es la personalidad de los bolivianos en general? Y se han asustado los brasileros. Los brasileros son alegres, son bien alegres, todo, pero el año pasado yo he visto a mis estudiantes totalmente asustados, llorando y queriendo irse a su casa. Y muchos se han ido a su casa, ¿no? ¿Y por qué? ¿Se acuerdan lo que pasó en octubre? Por la violencia, ¿no? Sí, o sea, E quando houve o paro, não? sí, tienen al final que son más arraigados y tienen que pelear por algo. Bueno, el boliviano lo hizo el año pasado y lo hizo muy bien, ¿no? Pero eso a otras personas como que esa violencia les ha chocado, ¿sí? Yo, por ejemplo, ¿Qué les ha pasado? A ver, porque yo estaba con mis dos hijos ahí, ya, ahí en Bolivia, y me quedé con miedo que algo pasase a ellos, porque ni siquiera comprendía lo que pasaba, y llegaban, vamos a hacer barricada, vamos a hacer esto, y queda ahí con palos, de cuchillos y todo. No, 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 no me voy, yo soy brasilero, ustedes que peleen por sus causas, ¿no? Yo no. ya, sí, Bem, pasó, ¿eh? doutora, Ya, ¿qué más? eu percebi que os bolivianos, eles lutam pelos seus direitos, não? Pelas questões sociais, são revolucionários nesta questão do paro que ocorreu em outubro. Ya. Me passou esta ¿Se han dado impressão. cuenta cómo cuando se enojan son terribles, ¿no? Los bolivianos. Y los médicos ¿Cómo? decían, cuando se enojan los bolivianos son complicados, ¿no? Son complicados. Y los médicos también serán complicados cuando se enojan. También salimos, marchamos, peleamos por algo que creemos. ¿Esto por qué les estoy diciendo? Dice acá, el concepto de personalidad incluye una serie de indicadores que permiten la predicción del comportamiento bajo condiciones específicas. Es decir, si en la condición específica acá les pongo que el Evo hubiera sido habilitado de nuevo a senador, ¿cómo creen que hubiera reaccionado el pueblo? Ya saben cómo hubiera reaccionado, porque ya tienen un indicador el año pasado de cómo va a ser el comportamiento de esta población, ¿no? Pero lo que los brasileños no lograron a comprender así bien, sabíamos que algo pasaba, pero no comprendía por qué los campesinos, por ejemplo, defendían tanto a Evo. Y nosotros víamos las peleas en los noticieros y todo, en WhatsApp, en los grupos,
y muy fea la pelea. Y se iban con ganas de matar si necesario. Sí, estaba muy feo y seguramente tal vez ha habido algunos decesos, ¿no? También ha habido algunos decesos. Ha habido un jovencito que ha fallecido, ¿no? Estaba en bachillerato, creo. Entonces, esto nos hace ver que dentro de la psicología también tenemos que analizar cómo es la personalidad, cómo es la conducta humana, cómo se organizan estos patrones comportamentales amplios, globales, que son característicos de cada persona, pero que tienen cierta característica, ¿sí? Si bien va a haber una diferenciación conductual, como dice así acá, distintas personas reaccionan y se comportan de manera diferente en una misma situación. Entonces, muchos de ustedes se han asustado, han preferido cuidar a su familia, e incluso por la parte legal, porque no podían salir los brasileros a protestar porque los iban a deportar y no sé qué problemas también mencionaron. Entonces, se comportan de diferente manera en una misma situación, ¿sí? En cambio, el boliviano dice, no, yo salgo y peleo por mis derechos y por todo, y hasta en México, ¿no? Hubo una sala que estaba dando un discurso del Evo y ahí se levantaron unos cuantos y empezaron a protestar también. Entonces, es de acuerdo a los patrones, a las características que van a tener, primero como grupo y después como persona. Consistencia conductual, dice, las personas en momentos diferentes y en situaciones distintas se comportan de una manera relativamente semejante. ¿Por qué creen que es esto? Porque cada persona tiene diferente forma de pensar y diferente ideología. ¿Ya? ¿Qué más? Porque todos tenemos diferentes caracteres. Uno puede ser un poco más impulsivo, el otro puede ser más tranquilo, otro puede ser más nervioso. Existe a questão cultural também, né, doutor? Ya, puede ser cultural, ¿sí? También. Entonces, son varios factores, ¿no? Aquí hay una orientación, dice la orientación personalista. Trata de explicar ambos hechos suponiendo la existencia de disposiciones permanentes e internas en el individuo, ¿sí? ¿Cómo está predispuesto esta persona? ¿Cómo lo va a realizar? Y de acuerdo a la situación también hay otra orientación. La conducta está determinada por las condiciones particulares de cada situación. Entonces, esto va a cambiar, la conducta a la que nos va a llevar nuestra personalidad va a cambiar. O puede haber también una orientación interaccionista. Dice, la personalidad es en función al proceso de interacción entre la persona y la situación, ¿sí? Va a ver a veces cómo interactuamos. Y aquí hubo muchos líderes, ¿no? Hubo mucha gente, de acuerdo a los barrios, de acuerdo a la función. Hubo bastantes líderes que supieron afrontar esta situación, ¿no? Entonces, de acuerdo a cómo va a interactuar alguna persona, se va a responder y se va a caracterizar su personalidad. Entonces, también para poder explicar esto, tenemos diferentes teorías. La teoría psicodinámica, tenemos la teoría de Freud, ¿sí? ¿Qué dicen estas teorías? Ahí se me ha desconfigurado un poco. Ya, ¿qué dice Freud? Dice, ofrece dos perspectivas, dice, para describir estos elementos. ¿Sí? Una es el individuo, que es topográfica y estructural. ¿Sí? ¿Cuáles han sido las aportaciones más significativas en esto? Que la importancia de los procesos inconscientes en la determinación de la conducta. Hay algunas reacciones que tenemos de acuerdo a algunos procesos inconscientes, ¿sí? Y hay una relevancia de impulso sexual en la organización de la personalidad. ¿Se acuerdan que hablábamos en el desarrollo psicosexual de Freud?
Y decíamos que pasa de una etapa sexual, el niño se queda en esta etapa o tiene que pasar a otra etapa, ¿se acuerdan? Lo que hablamos en el desarrollo psicosexual de Freud. Cómo va desarrollando el niño de la parte oral a la parte anal, a la parte sexual. Sí, nos acordamos, pero no queremos hablar de eso la mayoría, digamos, ¿no? Ya. De mi parte, digamos, no sé los demás. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que hay gente que se queda en la parte oral. Ya hemos dicho, se portan como bebés. Se portan como bebés y son gente o personas que exigen cosas, ¿sí? Que se portan como un bebé que llora y llora y tiene que salir con su gusto, con su capricho. No, es que yo quiero viajar y porque yo quiero viajar me endeudo. Saco una deuda y no me importa, no soy responsable con lo que tengo que cumplir, ¿sí? O hay gente que, a ver, ¿qué otro ejemplo pueden poner ahí ustedes? Como un niño caprichoso. Entonces, esta relevancia del impulso sexual en la organización de la personalidad, ¿cómo va a ser esta persona que no ha pasado de la etapa oral? Va a ser así constantemente, va a tener impulsos, no va a razonar, no va a pensar, no va a decir, este acto va a tener consecuencias. ¿Sí? Significación de las primeras etapas de desarrollo infantil en la estructuración de la personalidad. Si en esta etapa, en la parte sexual, a una niña le pasa algo malo, tiene una mala experiencia, porque hay gente muy mala realmente, ¿cómo creen que esa niña va a quedar a lo largo? Al psicólogo Traumada, doctora. va a quedar traumada. Traumada. Va a quedar traumada, ¿no? Hay mucha gente muchas personas, incluso niños, que en estas etapas han tenido traumas y afecta a la personalidad en el futuro. Entonces también se establece en el psiquismo humano, dice, pueden haber diferenciaciones, 3 tipos de procesos o contenidos. Acá tenemos estos contenidos, ¿ya? Contenidos mentales conscientes, contenidos mentales preconscientes. El consciente, el preconsciente y el inconsciente, ¿sí? Y esto también se va a afectar en relación a cómo voy a ir desarrollándome como persona, ¿sí? ¿De qué trata este contenido consciente? Está relacionado con el sistema perceptivo del individuo, incluyendo percepciones precedentes en el interior, ¿sí? ¿Cómo está el preconsciente? No son conscientes. En un momento determinado pueden acceder a la conciencia sin dificultad gracias a la atención. ¿Y qué pasa con los contenidos mentales que son inconscientes? Son difícilmente accesibles a la conciencia. Quedan fuera de la conciencia a consecuencia de la represión o censura. Para ser percibidos han de superar ciertas resistencias. Y esto está en el inconsciente. Ah, lo que pasa es que yo hice eso inconscientemente. Algunos dicen, ¿no? Inconscientemente reaccioné de esa manera ante esta situación. Pero todo esto está determinado, porque puede ser de forma consciente, de forma preconsciente e inconsciente. ¿Sí? Aparte acá, Freud nos habla del ello, el yo, el super yo. Esto hemos visto en colegio también, no sé si ustedes se acuerdan. ¿Sí? Freud nos habla sobre la división del aparato psíquico en 3 estructuras. El ello, el yo, el super yo. La conducta del sujeto será el resultado de la interacción de los 3. ¿Sí? Y tiene mucho que ver esto en relación a la personalidad. ¿Por qué nos interesa analizar esto? ¿Por qué nos interesa poder analizar la personalidad de cada paciente? Porque de acuerdo a su personalidad y como nosotros captemos, vamos a poder llegar a un diagnóstico. Si ese paciente nos está mintiendo o no nos está mintiendo. Porque tiene que decirnos la verdad, ¿no? Tiene que hablar con la verdad. Si realmente ha tenido esa sintomatología, si realmente ha tenido esa cantidad de parejas sexuales, si realmente tiene esa cantidad de hijos. Porque hay pacientes que mienten.
nosotros de acuerdo a la personalidad que tenga, a veces también tenemos que hacer interconsulta con psicología primero, con psiquiatría, como decíamos, para ver si es un paciente confiable, ¿sí? Y hay una parte en la historia clínica, ¿el paciente merece confianza? ¿Sí o no? Porque va a depender de esto para poder proseguir con la historia clínica. Si no, no le creo y es lo que yo vea con la parte imagenológica, lo que yo vea en el examen físico, lo que denote el paciente en sí físicamente. Entonces, ¿qué es el helio? El helio es la parte más antigua del aparato psíquico, dice, a partir del cual se desarrollan las otras dos, ¿sí? ¿Cómo se va a desarrollar? Mediante los instintos o pulsiones que el bebé posee. El sistema humano experimenta continuas tensiones derivadas a presiones tanto internas como externas. El objetivo del helio es reducir de manera inmediata esta tensión, el principio del placer. El helio busca la gratificación inmediata. Y es aquí lo que hablábamos de estas personas que solo quieren satisfacer su helio, ¿sí? Quieren satisfacer el helio y no les importa vender lo que tengan sus padres, no les interesa nada y la cosa es conseguir su objetivo, satisfacer el principio del placer, porque el bebé es así y en la etapa oral uno tiene que satisfacer ese placer. Posteriormente va avanzando y se va dando cuenta de que no es tanto así. Sí, es por decir que en tiempos de cuarentena una persona quiere ir a una discoteca y no le importa que haya coronavirus, no entiende que no puede ir a una discoteca o no entiende que no puede hacer una fiesta. Estas personas que salen en la tele están en esta etapa, ¿sí? Están en el principio del placer, en donde está su ello es más grande que otra cosa, ¿sí? El yo, aquella parte del ello que fue modificada por la proximidad e influencia del mundo exterior o estructura que actúa como mediadora entre el ello y el mundo exterior, ¿sí? ¿A qué se dedica? Principalmente a proteger al organismo y afrontar el mundo real. Recurre a la realidad externa para satisfacer sus necesidades, ¿sí? Ya hay un principio de realidad. Acá describe Freud como un principio de realidad. Entonces yo voy creciendo, ya no soy un bebé, me doy cuenta que si le pego a mi mamá, tengo 3, 4 años, le pego a mi mamá, le puedo causar dolor. Entonces dice, no, no se pega a la mamá, o no, no se pega al hermanito. Y va entendiendo, ¿no? El principio de realidad de que tiene que relacionarse con el mundo exterior, de que hay una manera de hacerlo. Entonces se concibe como una estructura básicamente defensiva, en permanente conflicto con lo que acontece el interior del sujeto y lo que ocurre fuera de él. ¿Sí? Hay una pelea entre el ello y el yo. ¿Qué es lo que va a pasar? Esto quiero, yo también, quiero viajar, quiero ir al mar, pero ¿se puede en pandemia? ¿Se podía en la cuarentena rígida? No, yo no tenía que ser consciente. Acá el yo tuvo que ser muy consciente para poder prevenir el coronavirus, el COVID, ¿no? Pero mucha gente no hizo caso. ¿Qué pasa con el super yo? Representa la influencia parental que ha recibido el niño durante los primeros años de vida. Desempeña aquellas funciones que anteriormente habían desempeñado otras personas y que llevarán a teorías del sujeto. Dice la observación del yo y la emisión de estos juicios de valor, o sea, ya hay juicios de valor. Estamos hablando de que cómo yo voy a hacer este tipo de cosas, ¿sí? La conciencia moral e ideal, ¿sí? Aquí estamos hablando de conciencia, las reacciones conscientes. Supone la incorporación de pautas culturales a la estructura de la personalidad. Por ejemplo, acá decían, no, ¿cómo? Su compañero dice, ¿cómo yo a mis hijitos voy a ponerlos a este riesgo? No, yo me voy a mi casa y cuido, porque quizás allá está primero en su estructura cultural cuidar a la familia, cuidar a los niños y no exponer a eso. Y ha habido otra gente que ha dicho, no, con mis hijos más voy a bloquear y con mis hijos más voy a hacer barricadas, ¿no? Entonces depende de cómo está conformado mi ello, si yo he avanzado, no he avanzado en este desarrollo psicosexual, cómo ha pasado el yo, cómo es el yo, es consciente, no es consciente, y cómo está la conciencia moral ideal en mí, ¿sí? Si yo he tenido buena influencia parental, bueno, esto va a estar por buen camino, y si no,
¿Qué es lo que pasa con los niños que a veces solamente tienen una mamá? La mamá tiene que ser mucho más rígida para poderlo sacar adelante. Porque hemos dicho que es el papá el que agarra y rompe esa teoría, esa unión hacia el hijo. Pero la mamá tiene que ser madre y padre a la vez, o tiene que haber otra figura paterna para que el hijo crezca, ¿sí? Igual en las mujercitas. Entonces, la dinámica de personalidad resulta de la relación entre fuerzas instintivas procedentes del yo que buscan manifestarse y las fuerzas restrictivas del superyo que se oponen. Corresponde a mantener el yo equilibrado. Entonces, si el ello y el superyo me dicen, no, tengo que estudiar medicina, porque yo quiero, es mi yo, ¿sí? Pero el ello me dice, no, hay una fiesta, no, tenemos que viajar, no, tenemos que hacer, no, ¿qué es lo que yo quiero? Pero acá el superior también hay alguna pelea, entonces depende de cómo existe ese resultado, ¿sí? Para mantener el equilibrio en el yo, va a depender de cada uno salir adelante. En este juego de fuerzas, la ansiedad tiene un papel importante en relación del yo y con otras estructuras y el mundo exterior. Y es lo que pasaba, ¿no? Había mucha ansiedad, había gente que no toleraba el olor a la lavandina, había gente que no toleraba el estar encerrado, porque era gente que realmente es muy sociable. Y acá es donde han tenido mucho trabajo los psicólogos, ¿sí? Entonces, tiene un papel importante en relación al yo con otras estructuras del mundo exterior. La ansiedad opera como una señal que indica al yo la necesidad de protegerse. No, pero es que yo necesito, no, pero es que yo quiero hacer esto. Y ahí es donde tiene que haber este equilibrio. Y entre este equilibrio corresponde salir adelante al yo. Entonces, para esto también tenemos algunos mecanismos de defensa.